en el cual podamos actuar. Y bueno, es recalcarle que no es por una cosa dogmática, sino que es para que ustedes apliquen lo que ya ustedes estudiaron en el primer módulo. Y lo vamos a ir aplicando en cada uno de los grupos de edad. También vamos a aplicar otros conceptos, ¿no? Todo lo conceptual, cómo van a trabajar el autocuidado, cómo van a trabajar la autoayuda, cómo podemos trabajar el desarrollo de ambientes saludables en el grupo de tal edad. Entonces, bueno, este módulo que empezamos ahora, que es el grupo que va a abordar desde el nacimiento y el niño menor de 1 año, es muy importante. Ustedes todas tienen vínculo con este grupo etario y vamos a ver cuando ustedes hayan visto, hayan escuchado el video que ya ustedes tienen grabado, que está ahí en la plataforma o va a estar ahora disponible. Y entonces nosotros hoy lo hemos querido enriquecer con algo que tiene que ver con la cultura de salud a este tiempo, en este grupo, que es precisamente el crecimiento y desarrollo que contribuye a que el autocuidado y el ambiente, porque vamos a analizar cómo los diferentes factores interactúan para que el crecimiento y desarrollo sea óptimo, y que para desarrollar una cultura tenemos que velar por esos factores endógenos y exógenos. Entonces, y por otro lado, vamos a intercambiar con ustedes si tienen alguna duda, y vamos a ver una presentación y les voy a comentar de estos dos aspectos. Es decir, es sobre lo práctico, que ustedes escojan entonces qué actividad van a desarrollar en el grupo de menores de 1 año. Entonces vamos a ver la presentación ahora y después vamos a dedicar como media hora quizás o 20 minutos a esta presentación, y después vamos a ver las dudas que ustedes tienen y los comentarios que quieren estar. Por ahí sabemos que está Leticia, si se quieren presentar después, los demás, para saber quiénes están, y eso también nos interesaría mucho. Así que vamos a empezar con la presentación. Como ustedes ven, aquí vemos este gráfico que nos refuerza el hecho de que estamos en el módulo anterior y en el trabajo que ustedes entregaron, trabajaron el cuidado antes de la concepción. Y en este momento también eso lo unimos a la atención prenatal, y ahora vamos a desde el nacimiento y el primer año. Y después en el otro módulo vamos a tratar ya el niño después que llega al año, vamos a verlo en la etapa preescolar y en la escolar. Allí tenemos que yo se los quería explicar hoy porque después voy a estar, sí, en esta oportunidad, que en ese módulo que vamos a tener después que concluya el actual, es decir, en el módulo 4, nosotros vamos a tener una página web que con una persona de las que venga al Congreso se las voy a replicar para ver cómo nos las hacemos llegar, porque para que funcione y pueda funcionar en los grupos que ustedes tienen. Entonces, también quiero decirle que entonces hoy vamos a empezar precisamente con esta parte que no estaba incluida, pero que creo que es importante que enfaticemos que parte del cuidado es velar por un crecimiento que es muy importante en el primer año de vida, que marca la línea del desarrollo futuro del niño. También marca la línea de la inteligencia que puede tener ese niño, el desarrollo de habilidades para la vida, el desarrollo del amor, la comprensión, toda una serie de cosas que es muy importante en ese primer año de vida. Es decir, que
Cuando vamos a construir un edificio, nos cuidamos mucho de que tenga un sostén, es decir, que los cimientos, decimos nosotros, no sé cómo ustedes le llaman, el cimiento es como una construcción sólida que si viene un huracán no se derrumbe el edificio. Es decir, que el sostén de un edificio que se fabrica es importante para el futuro. Igual en el primer año de vida es importante, muy importante, que el cuidado ese al nacer, por ejemplo, desde el mismo momento en que el niño nace, tenga todo lo que tiene que va a contribuir al cuidado de la salud, a la cultura de esa salud. Por lo tanto, si ya la madre está preparada adecuadamente, va a trabajar ella misma con los profesionales, si es que ellos no están en la disposición de ayudarla, para que le ayuden a la puesta precoz en la primera media hora del nacimiento, que marca la pauta. Hay muchísimos documentos, muchísima literatura que habla de todas las ventajas que trae la puesta a amamantar en la primera media hora de vida. Es decir, que no solamente o no es un alimento. En ese caso, la lactancia materna en esa primera media hora es para lograr el apego, para lograr vínculos entre la madre y el niño, para lograr otros aspectos que tienen que ver con el desarrollo y no con la lactancia como con su valor nutritivo y todo, que está bien demostrado en todo el primer año de vida, pero en esa primera media hora tenemos que trabajar con los trabajadores de la salud y con las madres para que empiecen a darle importancia a eso, que muchas veces no se cumple, a pesar de que está entre las primeras pasos que tiene que declararse o cumplirse para poderse declarar hospital amigo de la madre y del niño. Eso no lo logramos. ¿Por qué? Porque tiene que ver parte del personal sensibilizado con que esa medida es salvavidas. Y que por otro lado la madre también conozco que en la etapa del embarazo nosotros la preparemos para que esa puesta sea de inmediato. Entonces, eso marca la diferencia después en el primer año de vida en cuanto a la movilidad, a la salud de ese niño, a la cultura que tengamos en los pueblos. Por lo tanto, tanto es importante la apuesta como después el mantener un apoyo a ella en ese primer periodo. Entonces, en la otra grabación ustedes van a ver todo lo que tiene que ver con la lactancia. También vamos ahí analizamos toda una serie de factores que vamos a verlo ahora en la próxima diapo. Vamos a ver aquí, próximo. Próximo. Esas son unas niñas bonitas para que ustedes se entusiasmen en que la cultura de la salud en el primer año de vida es muy importante. Y además para que les contagie de la alegría y la felicidad, porque todo no puede ser pura matemática o puros conocimientos así abstractos. La dosis de amor, de sonrisa, de apego es muy importante también. Por eso quise empezar con estas tres caras de tres hermosas niñitas. Dos de ellas son algunas de mis nietas. El crecimiento y desarrollo, la próxima. El crecimiento y desarrollo, ustedes saben que está muchas veces analizado de conjunto, pero una cosa es crecer y otra cosa es desarrollarse. Y es importante que en este proceso de adquirir una cultura, enseñemos a otras personas que el crecimiento es aumento de tamaño de la célula, un aumento que se mide en el peso, en la talla que desarrolla el niño durante el primer año de vida, digamos. Eso es crecer.
Es decir, que nace cuando mide, que vamos a estudiarlo hoy, y después va a medir al terminar el año 75 centímetros, es decir, que en el primer año crece 25 centímetros. Entonces, es importante porque tenemos que vigilar el crecimiento y desarrollo con la correcta forma de tomarla, explicarle a la mamá la importancia que tiene, cómo deben contribuir la enfermera, otro personal paramédico, junto con el pediatra, junto con el médico general y con la madre, para que la posición donde se coloca sea adecuada. Sin embargo, el desarrollo, que no hablamos tanto de él y debíamos hablar más porque eso tiene que ver con la cultura, la adquisición de nuevas funciones, la maduración de un nuevo organismo que empieza, es cualitativo, es una cualidad, es algo que se va adquiriendo en el día a día y que cada día que nosotros desperdiciemos en no estimular a ese niño lo suficiente para que adquiera nuevas funciones, eso no los vamos a tener que lamentar. Es decir, que el desarrollo es en el día a día y cada día cuenta. No podemos dejar el hablarle, el acariciarlo, el estimularlo desde el punto de vista físico-motor para cuando esté más grande, sino que cada día tiene una dosis de amor y una dosis. Aquí está el crecimiento, el próximo, si lo puedes pasar. Puedes pasar el próximo, sí, ese. Es decir, hay factores que influyen en el crecimiento y desarrollo. Unos son endógenos genéticos, es decir, una persona tiene una talla y el hijo generalmente tiene una carga genética como para ser, pero muchos hijos están por encima de la talla de los padres, porque hay otros factores exógenos o ambientales que influyen en que puede ser que tenga una dotación genética de una alta talla y sin embargo los factores exógenos influyen y hace que ese niño se quede con una talla por debajo de la que podía tener genéticamente. Y por eso les recuerdo que en esos factores exógenos que se analizan en la próxima diapo, el próximo, está la nutrición, que es muy importante, fundamental. ¿Por qué? Porque marca la pauta. Ahí está la lactancia materna con todos sus elementos, que yo los invito, porque hay un conjunto de descubrimiento día a día en la composición nutricional de la lactancia, es decir, que aporta proteína, que aporta nutrientes, que aporta vitaminas de todo tipo, grasas, carbohidratos, agua, es decir, que la nutrición se completa en los primeros 6 meses, como ustedes bien saben, con lactancia materna exclusiva, pero también a los 6 meses tenemos que empezar la introducción paulatina de alimentos y también eso va a determinar el desarrollo del niño, porque hay nutrientes como el zinc, el selenio, el hierro, que tienen que estar en alimentos frescos. Por lo tanto, tenemos que velar porque ese niño a los 6 meses siga manteniendo la lactancia materna e incorpore otros alimentos frescos, distintos grupos de alimentos. Ahí tienen un material sobre las guías de alimentación. Tienen en la última parte de esa bibliografía, tienen los nutrientes que aportan los alimentos por grupo de alimentos. Tienen también el intercambio, si no tengo carne, cómo le puedo incorporar la proteína en base de las lentejas, los porotos, como una taza de frijol drenado aporta 4,5 gramos de proteína, y eso lo tenemos que saber porque es otra fuente de proteína, que lo que sí tenemos que enriquecer el aporte de vitamina C para que el hierro se pueda absorber en esta proteína de origen vegetal, que le aporta 4,5 gramos de proteína, pero se queda un poquito corta de hierro si no le ponemos un poquito de vitamina C para que se pueda absorber. El hierro no hemínico, es decir, las carnes tienen hierro hemínico, que es un hierro que no necesita
de otros componentes para su absorción. Pero el hierro no hemínico, que es el que está en los porotos, en las lentejas, en el huevo, sí necesita que haya una porción de vitamina C. Por eso, para no prescribir por gusto un medicamento, le podemos dar una limonada, un jugo de naranja con agua en la hora de la alimentación, cualquier fruta que le aporte la vitamina C. También el tomate cuando tenga una edad que pueda comer tomate. Entonces, los otros factores que son ambientales, que van a influir en el desarrollo del niño, son las enfermedades. Si el niño se enferma mucho, pues seguramente no va a tener un crecimiento y desarrollo óptimo como cuando el niño está sano. Cuando el niño está sano, desde todos los puntos de vista, es decir, está feliz, está recibiendo amor, cariño, estímulo, y además los alimentos, y está protegiéndose con factores protectores contra las enfermedades. Porque el zinc, el selenio, el hierro, son factores que trabajan con la inmunidad del niño. Así que si el niño tiene una nutrición adecuada, ahí se van entrelazando todos estos factores, va a tener una inmunidad mejor y se va a enfermar menos. Si lo cuidan mejor, no le ponen a cambios de temperatura bruscos, si puede tener una habitación que esté en lo más posible, lo más confortablemente resguardada, tanto de las altas como de las bajas temperaturas, también eso va a influir en que tenga menos enfermedad. Hay otras causas que no podemos nosotros modificar, porque hay causas muy sociales que hasta están ahí analizados. Como ustedes bien puse el clima y la estación, los factores psicológicos, es decir, que el amor, el apego, todas esas cosas, y los factores económicos sociales, que transitan por todos los demás factores ambientales. Porque si la persona no tiene un trabajo, si no tiene acceso a la alimentación, si tiene una pobreza extrema, pues entonces la nutrición no va a ser efectiva y por lo tanto se va a enfermar, y si se enferma más se va a desnutrir más, y es una cadena que se reproduce. Así que los factores económicos sociales están en el trasfondo. Por eso esta actividad la estamos dando para reforzar que tenemos que trabajar con políticas públicas de los países que garanticen acceso a los servicios de salud, que las consultas de puericultura de niños sanos, de controles a niños sanos, puedan ser dadas por un personal que no solamente los mide y los talla, sino que también le recalque a la mamá, le enfatice a la mamá que tiene que tratar al niño con amor, que le tiene que dar caricia, que lo tiene que jugar con él. Porque hoy en día, en el siglo XXI, los niños muchas veces no reciben este apego de los padres, porque los padres están muy ansiosos, trabajando muchas horas, y después el niño le diagnostican que tiene un pseudoautismo. Tiene un pseudoautismo porque la madre, el padre, la familia están muy ocupados en trabajar para ganar más dinero, para tener mayor condiciones en su mejoría económica, pero también no pueden descuidar esto del apego, de la conversación, del lenguaje, del juego, desde este primer año de vida, que es la base fundamental de todo. Por lo tanto, tenemos que trabajar por la cultura de la comunicación desde estas etapas, de la estimulación, de enseñar a las madres que no tienen suficiente nivel sociocultural y que tienen también problemas sociales y económicos, que si bien es cierto que no le pueden dar otra cosa, pero amor no cuesta nada. Lo que hay que darle de nuestro tiempo también para estimular a ese niño, para hacer ejercicios pasivos y otros tipos para sonreírle, para que aprenda a sonreír. Bueno, estos factores todos tienen que ver con lo que es el desarrollo del ambiente que propicia un desarrollo mejor. Un desarrollo mejor y también contribuye tanto al crecimiento como al desarrollo. Próximo. También vamos a ver ahora, en la próxima diapo, cómo vamos a hacer un breve recuento
del peso, de la talla y de la circunferencia cefálica, que estas son las dimensiones que más nosotros utilizamos en los centros de salud para evaluar el crecimiento en las niñas y las niñas. Entonces vamos a empezar por el peso. Nosotros lo tenemos en dos formas. Tenemos el visto en centímetros y visto en kilo. Perdón, en peso, en libra y en kilo. La talla en centímetros y la circunferencia cefálica en los menores de 6 años. Próximo. Esta diapo nos habla cómo desde la concepción el óvulo fecundado tiene un diámetro muy mínimo y un peso muy mínimo también. Y ustedes pueden observar cómo la longitud aumenta hasta 5.000 veces, que al nacer un niño que mide 50 centímetros, incrementa su peso más de 1.000 millones. Y el peso al nacer es de 3,5 kilos, que son aproximadamente de 7 libras y media, que ustedes no usan lo de las libras, pero nosotros lo usamos. Es decir, que es importante, vinculándolo con la actividad anterior, que el aumento de peso sea en base de que sea una mujer que salió embarazada con una nutrición adecuada porque tuvo un control del riesgo preconcepcional y que por lo tanto en la etapa del embarazo también mantenga una nutrición adecuada, que garantice que ese óvulo evolucione hasta que tenga una talla acorde a lo que está establecido y un peso también, porque si ese niño nace por debajo de 2.500 gramos, es decir, de 2,5 kilos, es un bajo peso al nacer, ustedes saben que ya eso dificulta la cultura de salud. ¿Por qué? Porque ese niño se enferma. Por mucho cuidado, vamos a ver que es un niño que la morbilidad aumenta y la mortalidad también puede aumentar. Entonces vamos a ver cómo evoluciona en el primer año de vida este aspecto del peso, que nos va a ayudar a cuidar de ese niño en el primer año de vida. Próximo. Bueno, este es el aumento que ocurre en la etapa prenatal. Es decir, que está descrito por estos autores cuánto pesa el niño más o menos en la etapa prenatal, en el útero de la madre, a las 28 semanas, a las 34 y a las 44. Dicen qué importancia es que se mantenga esa madre en reposo cuando tiene factores de riesgo y cuando tiene algunos otros factores de riesgo añadidos para que pueda aumentar hasta 3,4 kilos y pueda nacer con un peso acorde. Próximo. Entonces tenemos acá un esquema en la próxima de cómo cuando el niño nace, después de nacer, ustedes saben que pierde fisiológicamente peso en los primeros días. ¿Por qué? Porque evacúa el meconio, porque también tiene una pérdida fisiológica por el edema, la retención de líquido que tiene, y esa pérdida fisiológica algunas veces se acentúa en niños que tienen íctero, en niños que son con un peso que si no es por debajo de 2,5, pero sí está entre 2,5 y 3,5. Eso es lo que nosotros le llamamos algunas veces peso insuficiente. Estos niños generalmente pueden bajar de peso un poquito más de lo fisiológico y les cuesta trabajo succionar. Con esos niños hay que tener un trabajo especial porque tienen que ponerse más frecuentemente y si la succión no es fuerte hay que extraerse la leche de la madre y dárselo con un vasito, con una cucharita, con la parte de arriba de la mamadera, con el protector y esa leche que se extrae cada mamá para su propio niño. Esto ayuda a que esa pérdida fisiológica no sea tan marcada. Eso solamente lo hacemos en aquellos niños que tienen mayor pérdida por un ictero fisiológico, porque no tienen una buena succión. Pero bueno, los niños normales
no necesitan nada más que tenga una correcta posición para amamantar y que tenga un buen agarre. Y entonces va a obtener el alimento del pecho materno que le va a aumentar de peso, de modo que si ese niño está amamantándose en forma óptima, él va a duplicar lo que pesó al nacer a los 5 meses. Y eso tenemos que nos va a servir mucho a tener la idea, porque muchas veces estamos viendo niños que duplican lo que pesó al nacer antes de los 5 meses. A los 3 meses ya con pecho exclusivo, el niño duplicó lo que pesó al nacer. Entonces la madre o el médico muchas veces le dice que no aumentó lo que tenía que aumentar cuando tiene 3 meses, por ejemplo. Y ya pesa lo que tiene que pesar a los 5 meses. Es decir, que si un niño nace con 3 kilos, pues puede pesar 6 kilos a los 3 meses o a los 4 meses, porque maman y maman y maman, y hay niños que con el pecho exclusivo aumentan mucho de peso. Es decir, que esto de saber que lo fisiológico, lo normal, lo más adecuado, es que duplique lo que empezó a nacer a los 5 meses, es para en la práctica recordarlo, tenerlo en la mente, para decir, bueno, si ya tiene el doble de lo que empezó al nacer, pues quiere decir que está muy bien, porque eso lo alcanza muchas veces antes de esa edad. Y triplica lo que empezó al nacer al año. Es decir, que muchas veces el niño a los 6 meses, a los 7 meses, ya pesa 9 kilos. Y entonces tenemos que estar más tranquilos porque ya alcanzó lo que tenía que pesar al año. Es decir, son reglas prácticas que he querido compartir con ustedes, que en el día a día están en el centro de salud o quizás pueden ayudar a otra persona que esté empezando sus primeros pasos allí en el centro de salud con ustedes. Esta es una cosa que debemos de saberlo todos los días. Próximo. Entonces, aquí tenemos la evolución en kilo del peso. Es decir, que aquí está lo que acabamos de ver, cómo el recién nacido pesa con 3,3 kilos, después aumenta a 6,6 a los 5 meses, es decir, duplica lo que pesó al nacer en kilos. Y al año, más o menos, debe pesar 9,5 kilos. Y después, ya para el tránsito hasta los 2 años, ustedes saben que aumenta solamente 2 kilos y crece la mitad, 12 centímetros. Esto hace que las madres se desesperen muchas veces, pasan por un periodo llamado anorexia fisiológica o desgano normal, y no debemos desesperarnos, no se le debe dar ningún medicamento para estimular el apetito, sino que tenemos que tener la paciencia y enseñarle a la madre que él va a incorporar otros alimentos poco a poco y que va a mantener la lactancia materna complementada hasta los 2 años y más. Entonces, este es un esquema que es solamente para recordarlo, algo que ustedes deben saber, pero que en la práctica les sirve 3, 6, 9 y acordarse del enlentecimiento al cumplir el año. Próximo. Entonces, también ahora vamos a ver, es la evolución del peso, pero en libras. Vamos a pasar al próximo, porque ustedes usan usualmente en kilos. Estas son las reglas de WIS, que están hechas para el peso y también para los niños mayores. Se las dejo aquí porque les permite que están una vez en una reunión o en un lugar apartado donde no tienen las tablas, y son reglas que se aplican mucho. Por ejemplo, si usted se sabe que la edad en años por 5 más 17, usted puede saber cuánto debe pesar un niño de 3 años, porque 3 años por 5, 15 más 17. Y así cuando está entre 6 y 12, da en año por 7 más 5. Esas reglitas debemos ponerlas en los centros de salud para que las personas que no tienen mucha práctica se inicien para que sepan evaluar el peso del niño sin tener una tabla de percentiles delante. Cuando la tenemos, la usamos. Y el análisis tiene que ser individualizado y no rígido. Es decir, que cada niño va por su canal percentilar. Es decir, que cada uno va por un percentil
algunos van por el 25 percentil, y vemos que la madre también es una madre que tiene historia de que era más bien con un hábito longilíneo, más bien delgadita. Bueno, entonces, próximo. Acá están la diferencia entre cuando medimos un niño acostado, eso se llama longitud supina. Y cuando hablamos de la estatura, estamos hablando de una talla que se toma en parada. Esa es la diferencia que hacemos. Y vamos a ver que la talla también tiene una forma de progresar. Próxima. Que debe de pelarse, porque la talla no debe descuidar. El niño nace con 50 centímetros y crece números decrecientes impares, para que el recurso es 9, 7, 5, 3. Quiere decir que a los 3 meses va a tener 59, a los 6 meses 66, a los 9 meses 71 y al año 74. Es decir, que crece 24 centímetros el primer año. Eso nos ayuda para saber cómo está el crecimiento en centímetros en el primer año de vida. Y ese es un recurso que usamos para que no se nos olvide. Independientemente, cuando tenemos una tabla de percentiles, lo comparamos con el percentil. Vamos a ver la próxima. En el segundo año también se lentece el crecimiento en cuanto a la talla. Y crecía 24 en el primer año, ahora va a crecer 12 centímetros. Entre el segundo y el tercer año crece 8, entre el tercero y el cuarto aumenta de nuevo 8 centímetros y alcanza el metro de edad a los 4 años. Y a partir de los 4 crece 5 o 6 centímetros por año al estirón puberal. Una de las cosas que tenemos que trabajar en la cultura y en el cuidado es explicarle a las niñas y a los niños la diferencia en el estirón puberal. ¿Por qué? Porque las niñas se preocupan porque los varones se preocupan también porque ellos crecen un poquito el estirón más tardío y crecen y se estiran algunas veces a partir de otra edad. También hay que explicarle la diferencia de que hay maduradores tardíos y maduradores tempranos. Cuando es un madurador tardío, la niña puede tener la menarquia a los 10 años. Sin embargo, la menarquia puede ser casi a los 15 años en otra maduradora tardía. Es decir, maduradores precoces, cuando todo este preciso episodio de estirón puberal se hace más tempranamente. Y los maduradores tardíos, un poquito más tardíamente. Esto es importante para que la familia lo conozca, para que el adolescente lo conozca, para que las personas se preocupen por el crecimiento y desarrollo. Próximo. Vamos a ver ahora, estas son las reglas, pero para la talla, que les sirven, igual que yo les decía, para cuando no tengan la tabla percentilar delante de ustedes, porque están en una visita, lo tienen en la memoria de ustedes, edad en año por 2,5 más 30, y eso nos da la talla. Y si lo multiplica por 2,5, lo llevamos a centímetros. Próximo. Estas son las diferentes proporciones corporales, como vemos lo que ocupa la cabeza en las diferentes etapas del tronco y por dónde pasa la línea media. Próximo. Esta es la circunferencia cefálica que también tenemos que valorar muy cuidadosamente, sobre todo en el primer año de vida, porque el niño nace con 34 centímetros aproximadamente y a los 6 meses invierte los guarismos. Es decir, que hay que explorar la fontanila anterior,
si se está cerrando muy precozmente, si la cabeza está creciendo hacia adelante, hacia los lados, cuando hay un cierre precoz de la sutura. Entonces, después, a los 9 meses, mide 44,5 y al año 46 o 47. Aquí le puse una nota porque es muy importante considerar el tamaño de la cabeza de los padres, porque hay niños que son con una cabeza macrocefálica, es decir, que son cabezas grandes, pero cuando le miramos la cara al padre o a la madre o a ambos, vemos que son padres que tienen la misma configuración de la cabeza. Eso hay que explicárselo a la madre y al padre y a la familia y a todos los que tienen que ver con. Como recurso también se dice que de 34 que tiene al nacer, se invierte en los guarismos y a los 6 meses tiene 43. Eso para que no se les olvide. Después se lentece el crecimiento en el segundo semestre. Próximo. Estas son cosas que creo que debemos de velar y que tenemos que enseñarlo también a la familia, sobre todo para que no se... Estas nada más que son unas tablas para que ustedes sepan las diferencias de los percentiles, que esto lo usamos cuando lo tenemos a mano. Y si no tenemos, lo que les hemos explicado. Próximo. También tienen que ustedes explicarle a la familia que esto no quiere decir que el niño tenga que estar en un percentil, sino que tiene que velarse porque no caiga bruscamente de un percentil a otro, o que vaya por un percentil que esté por debajo del tercer percentil. Para yo explicarle a los alumnos, le digo, unos niños de una determinada ciudad se ponen de un escalón en un estadio, desde el escalón 1 al escalón 100. El que está en el escalón 25, si estamos hablando de talla, quiere decir que hay 25 niños en esa población que miden menos que él. Y hay 75 niños que tienen una talla por encima de la de él. Eso es lo que quiere el percentil. Si es en el peso, igual. Si está un niño en el 50 percentil, quiere decir que está en una posición que hay 50 niñas de esa población que pesan menos que él. Y otros 50 pesan más que él. Ahora, es importante en los extremos, porque cuando ya el niño está en el 97 percentil, si es cuanto al peso, está obeso. Y allí tenemos que trabajar la cultura de salud y del cuidado de la salud cuando tiene tendencia a ir a los escalones, a los percentiles superiores. Y si está por debajo del 10º percentil, también estamos con una alarma porque está precisamente con déficit en su nutrición o un otro factor que está haciendo que la talla y el peso estén en los percentiles por debajo del tercer percentil. O si están en el 3 y el 10, están en el del riesgo. Próximo. Este es el desarrollo psicomotor. Esto tenemos que volverlo a escribir porque los libros de pediatría siguen hablando de esto y ustedes saben que los niños del siglo XXI tienen un desarrollo mucho más acelerado, a menos que aquellos que están en hogares con mucha violencia, con poco apego, con poco estímulo del desarrollo psicomotor, con padres muy ocupados o muy despreocupados de lo que es la importancia del desarrollo psicomotor. Por otro lado, ¿cómo seguimos el desarrollo cefalocaudal? Es decir, de la cabeza a los pies, que primero sigue la luz, que después sonríe, gorjea, todo eso que ustedes estudiaron, pero que tenemos que trabajarlo en grupo, en el equipo, para cómo estimular ese desarrollo de la cultura, que nos ayude a pensar cómo podemos ayudar a la madre, a la familia y al padre y a todo el mundo a que propicie un mejor desarrollo psicomotor, la incorporación de un lenguaje apropiado y de un apego que fue lo que hablamos. Próximo.
Acá está la dentición porque no se nos puede olvidar la boca, porque los odontólogos siempre dicen que a los médicos se nos olvida la boca. Pero bueno, hay algunos odontólogos también escuchándome, así que no se nos va a olvidar. Es decir, que este es cómo brotan como los dientes, que está establecido, ustedes se lo conocen, de todas maneras lo pusimos acá para que ustedes se acuerden que sean siempre los dos centrales inferiores primero, después los superiores, después los laterales y después los inferiores otra vez. Y yo les puse un grafiquito, más que esto, que los alumnos muchas veces en otro curso, pues un poco que se ríen, porque yo lo quise dibujar, y por eso se los comparto hoy. Vamos a ver la próxima. Importante recordar esto de los 6 años, el molar permanente, porque hay que cuidarlo, y algunas veces se creen que es uno de los que son transitorios y se llenan de caries. Bueno, ahí fue una niña que alcanzó el año con esos 4 incisivos superiores y 4 inferiores. Próximo. Acá está un grafiquito que eso es cómo llega al año. Están por colores para que ustedes sepan la aparición. Primero los dos inferiores centrales, después los superiores, después los laterales superiores y después los laterales inferiores. Próximo. Después se deja un espacio para los caninos y salen los 4 premolares. Próximo. Después salen a los 18 meses y muchos dicen que pueden dar una morbilidad, como iras, infecciones respiratorias, diarrea, pero tenemos que cuidar de que la madre no se descuide y no le eche la culpa al brote dentario. Salen los 4 caninos al mismo tiempo. Próximo. Y después salen los segundos premolares, los segundos molares. Entonces, acá se concluye la dentadura esta temporal, transitoria, a los 24 meses. Pero que hay que cuidarla, hay que darle el cepillado correcto, hay que estar pendiente desde el que sale el primero de los incisivos y limpiarlo con una gasita, aunque no se puede usar tan tempranamente. Vamos a ver cómo va a ser el cuidado de la salud bucodental. Próximo. Acá el desarrollo óseo, y con eso creo que terminamos, porque ahora hay unas fotos de unos niños bonitos, pero vamos a escuchar las preguntas, las intervenciones que ustedes quieran, para ir concluyendo en el tiempo que está establecido. Es decir, que solamente es decirle que el crecimiento y desarrollo es importante, que cuidemos no solamente de lo que aumenta, de cómo desarrolla, cómo se lleva a cabo este crecimiento óseo, este brote dentario, este desarrollo del peso, de la talla, sino también tenemos que velar por el desarrollo, el apego, el cariño, algo más que vaya más allá de las medidas o mensuraciones, pero tenemos que cuidar de las medidas, las mensuraciones que sean hechas con la calidad adecuada. Que todos los miembros del equipo pueden participar, que los tenemos que motivar y que tienen que tener un valor para cuando estén los factores de riesgo presentes y cuando estemos en una zona de alarma, porque o esté bajando mucho el percentil o esté en los percentiles muy superiores, tenemos que tomar las medidas acordes a esa situación. Próximo. Y ahí vamos a finalizar con esta parte. Puedes pasar todas las que quedan, porque son unos regalos que me hicieron de unos bebés muy arregladitos allí. Lo que sí tenemos que, además de cosas lindas, ponerle cosas que sean cómodas, acuerdo a la temperatura que exista,
estimularles para que se apoyen en los dos brazos y lograr que tengan algo más que alimento. Hay que darle muchas cosas, estímulos y cuidar por el desarrollo de ellos. Entonces vamos a dejar la exposición allí y vamos a ver si hay alguna pregunta, alguna aclaración de duda. Decirle también que cuando ya en el próximo periodo, cuando vayamos a finalizar este módulo, vamos a comunicarnos por el chat. Yo voy a estar en comunicación con ustedes también. Voy a estar en el congreso, los que estén en el curso, voy a estar en una actividad de lactancia y en otra de promoción de salud. Así que nos podemos ver, saludarnos, conocernos, a los que no me conozcan, algunos los conozco, y me gustaría saludarlos. Estimulé a algunos a que se incorporaran y ve que hay algunos que sí van a estar presentes. Y ahí tengo algunas cosas que conversar con ustedes. Entonces, si tienen alguna pregunta, Darío, tú nos dices. Hay 11 participantes, ¿no? Sí, adelante, el micrófono. Acá lo estoy viendo. Así que el que quiera preguntar puede hacerlo, adelante. Si alguno tiene alguna pregunta, les parece que, bueno, es porque cuando me puse yo misma a escuchar lo que habíamos grabado del cuidado de la cultura de la salud en el primer año, dije, bueno, fuimos a muchas cosas, pero no hablamos de la parte esta que muchas veces nos compete hacerlo, nos toca como equipo de salud, como enfermera, como cualquiera que sea nuestro rol en el centro de salud, tenemos que volar porque este niño también crezca y se desarrolle bien. Por eso quise compartir esto con ustedes y lo otro que ustedes tienen y aplicar lo del autocuidado, la ayuda mutua, el ambiente sano en el primer año de vida. Con énfasis en la lactancia, en la nutrición, que se lean las guías de alimentación, que corran el cursor hasta donde va a empezar la bibliografía y ahí están las tablas con el intercambio de alimentos, con muchas cosas muy gráficas de medida, cocinado, ¿ya? ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Los que no hayan entregado la tarea, ya tengo tarea de 3 grupos. Quiere decir que eran como 6 o 7 participantes. Bueno, por la mañana que fui cuando revisé. Entonces, los que no la han entregado todavía, velen porque esté pendiente esto que les decía, que ese plan de acción debe ir dirigido a un grupo diana, en un ambiente X, con una estrategia X, que si varios sectores participan, se potencian las acciones, que tenemos que trabajar unidos, que tenemos que trabajar en todas las esferas. Así que, bueno, me dicen, si no, bueno, estoy aquí feliz de poderles saludar. Disculpen las demoras, que hubo fallos en la tecnología, pero bueno, la tecnología algunas veces no, y después se detuvo por fallos técnicos. Pero bueno, creo que se cumplió el objetivo. Me escriben por el WhatsApp si les gustó, si les fue útil. Cualquier duda también me pueden escribir por ese WhatsApp, que en estos días yo voy a estar pendiente de contestarles acá con más tranquilidad. ¿Está bien? Allá también voy a poderlo hacer con el chat. Después nos vamos a poner de acuerdo en un día o una hora para que 2 o 3 de ustedes, y después así, todas las semanas vamos a tener un momento que yo supongo que va a ser alrededor de las 7 de la noche de aquí. Puede ser, si ustedes no pueden esa hora, intercambiamos para estar a otra hora, porque esa es la hora máxima en que están abiertos, en los lugares donde voy a tener acceso. Pero bueno,
Después que yo esté allá, voy a comunicarme con usted y con Darío para ver a qué hora va a ser más adecuadamente. Y también por mensajes por el WhatsApp. Bueno, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? Si no, nos despedimos. Gracias, Darío, por la ayuda, el apoyo que siempre nos brinda. Y gracias a ustedes, anímense a terminar la tarea y suban. La persona que en el módulo primero no había podido subir la tarea, también anímense para que después que entregue esta pueda entregar la de que tiene pendiente. Si hablando de Leticia, yo no la oigo. Rotela, hola a todos, estoy con mala señal. Bueno, hay otra persona que se incorporó, parece. Bueno, alguien quiere como que hablar, pero no, parece que hay problema. Gracias por esa frasecita que escribiste. Tengo muchas ganas de verla, de verte. Bueno, se sumó otra persona, estamos en el número 13. Bueno, no sé, si era que no estaban ahí reportados. Bueno, les animo de nuevo a que la tarea la suban y que traten de ponerle todo lo que han aprendido, integrando todo. Acuérdense que la palabra integral es fundamental. Hay que integrar lo biológico, lo psíquico, lo social, lo económico, lo político, cultural, lo biológico con lo psicológico, el amor con la dulzura, con lo que aumenta el crecimiento de cada niño, cómo crece la cabeza, todo tiene importancia. A ver, Ailén, por ahí te oí, te vi ahí que querías hablar. Nancy también estaba hablando. Muchas gracias, estuvo muy buena y didáctica tu presentación. Muchas gracias a ustedes. Ailén, sí, muy interesante como siempre. Gracias Ailén. Bueno, Leticia, nos vemos en el Congreso. Ah, qué bueno, Leticia, qué bueno. Bueno, qué bueno que ojalá lo pueda ver al mayor número de ustedes. Muchas gracias a ustedes y estoy con disposición a compartir en el Congreso y a compartir por las vías que ustedes puedan y yo pueda también. ¿Está bien? La chica del dulce de leche. Está bien. Bueno. Bueno, reitero los saludos, gracias a Darío de nuevo y a todos ustedes por estar, por participar y les deseo que todo sea para bien, que podamos estar para destacar el brindarles amor, pero bueno, no pude leer, no pude acabar de leer. Muy bien, damos entonces por finalizada la reunión. Bueno.
José, quédate unos segundos en línea, todavía no salgas, mientras vamos despidiendo a los compañeros. Y los que nos vemos en el Congreso, nos veremos, y si no, Nos vemos en el Congreso, nos veremos, nos vamos a ver en el Congreso. buenas noches. Buenas noches, que descansen.